Hola amigos, bienvenidos a esta última edición, al menos por ahora, de estos Actors Live. Me ha dado muchísima satisfacción entrevistar a tantas personas especiales en estas entrevistas sobre teatro, arte, dirección, actuación, dramaturgia. Y hoy, bueno, será una edición especial. No solo por ser la última, sino porque tendremos un invitado realmente de lujo. Yo lo admiro muchísimo desde hace un buen tiempo. Es un grande del teatro argentino que ha aceptado nuestra invitación y vamos a estar conversando con Javier Daulte, una figura del teatro porteño que se ha destacado desde los años 90 con una dramaturgia ágil, contemporánea, que realmente propone un cambio en la escena teatral argentina. Ha estado residenciado en otras ciudades, en Barcelona, y ha trabajado en otros países, pero es muy conocido ya a nivel mundial por su trabajo. A mí me tocó, tuve la oportunidad de estudiar con él y la verdad es un maestro. Su teatro me ha impresionado, he visto varias de sus obras, ha sido muy reconocido. Aquí en México varios maestros míos de la universidad me hablaron de él. Suena mucho constantemente en las carteleras teatrales de Latinoamérica y de España también. Javier Dault, estoy muy contento de verdad de tenerlo como invitado. Y bueno, todo tiene su final. Esta serie de lives llega hasta hoy. Esta es la última por ahora al menos. Vamos a ver qué depara el futuro. Ya está con nosotros Javier. Lo invito a ser parte del live. Aquí lo estoy invitando. Gracias a todos los que se están uniendo a la conversación. Bienvenidos, bienvenidas. Hola Javier, Hola Jesús, ¿cómo estás? Qué honor, qué, qué bien, tanto qué tiempo como privilegio. Sí, me va muy bien, gracias a Dios. Este año particularmente complicado, pero bien. ¿Tú cómo estás? bueno, bien, aquí con esta situación, estamos así haciendo lo que podemos, pero bueno, vamos a decir que bien, vamos a decir que estamos más o menos bien. Exacto. Hay que decirlo y decretarlo para que el universo también se lo crea y nos vaya mejor. Ahí te digo medio mal, pero debe ser por ahí me pasa 4G. Bueno, Ah, sí, te escuché un segundito interrumpido, pero bien, ¿eh? De resto bien la conversación. ¿Tú me escuchas? Ah, justo me decía Javier que tenía un problemita con su internet y se quedó congelado. Esperemos que lo resuelva o que salga y vuelva a entrar. Si se quedó ahí detenido. Jimena, hola, bienvenida. Andrea, María Luisa, Darío, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bueno, Javier salió, seguro vuelve a conectarse de inmediato, tuvo un problemita en su internet, con su internet. Gracias por estar hoy aquí. Preparen sus preguntas. Vamos a abrir oportunidad de recibir preguntas de ustedes para Javier. Bueno, Javier es un tremendo dramaturgo, tiene una gran cantidad de obras montadas, ha trabajado con muchos de los actores más destacados de Argentina y de Latinoamérica. Ha sido solicitado también para dirigir en el exterior. Aquí en México estuvo en el año 2010, dirigió una obra de Yasmina Reza llamada Dios Salvaje, un Dios salvaje, y trabajó ahí con actores destacados de aquí de México, entre ellos Ludwika Paleta fue una de las actrices de ese montaje. Estás ahí, también es un montaje que ha varias veces tenido espacio en la cartelera teatral de México y de Latinoamérica. Esa fue la primera obra que vi de él, me encantó, realmente una obra eh, conmovedora, original, divertida, una historia eh, interesantísima. Ya está con nosotros Javier de nuevo. Qué bueno, sí, un problemita de internet, ya lo estamos aquí solicitando. Gracias por esperar. Iván, bienvenido. Javier, aquí estamos. Problemita de bueno, internet. sí, que tengo, sí, bueno, me saqué internet, estoy con 4G. Bueno, Ya estamos listos. Oye, Javier, te quería preguntar, tal vez es una pregunta muy elemental, pero ¿por qué haces teatro? la verdad es que no sé si nunca me había hecho esta pregunta.
¿Por qué hago teatro? Mira, yo creo que esto arraiga en una cosa tan de la infancia, creo yo. Tiene que ver con la magia, tiene que ver con... eh, creo que si no hubiera hecho teatro me hubiera dedicado a la magia. Eh, me gusta la ilusión, me gusta... eh, cuando era chico, lo que más me gustaba era que una historia me transportara, ¿no? Que un cuentista, que un cuento, que una narración, que un mago me transportara a algo mágico, ¿no? A algo... eh, y si bien yo no iba al teatro no me llevaba al teatro cuando era eh, siento que eso ya estaba en mí, ¿no? Tengo un recuerdo muy vívido de cuando yo tendría 5 años, que invité a una compañera del Jardín de Infantes a mi casa y hice una cosa rarísima, porque yo, no, como te digo, nunca había ido al teatro, tenía 5 años, o que 5, no podía tener 6 porque ya hubiera estado en la escuela primaria. Y lo que hice fue que puse una cuerda en mi habitación, ¿no? Una cuerda que no sé cómo la colgué, cómo la até, le puse una tela y del otro lado de la tela puse todos mis juguetes. Y cuando llegó esta chica que la había invitado a jugar, la hice, ¿no? La hice pararse ahí en el otro extremo de la habitación y lo que hice fue descorrer esa tela, ¿de cierto? Donde detrás estaban mis juguetes. Yo creo que esa fue mi primera experiencia teatral sin saberlo, ¿no? Esta idea del telón detrás o sea, que ese minuto anterior a que empiece una obra de teatro es donde se concentran todas nuestras ilusiones, ¿no? De que allí se produzca algo de magia, ¿no? Algo de magia que en este mundo, ¿no? En este mundo que a veces no tiene ninguna magia. Y creo que es por eso, creo que es trabajar para crear esa ilusión, ¿no? Qué interesante. Para darle algo de sentido tal vez a una realidad que a veces es oscura, ¿no? Embellecerla un poco, para digerirla mejor o para estar en ella mejor. Sí, pero digo, no, igualmente, viste, es paradójico, porque cuando para poder crear eh, hay que estar bien, ¿no es cierto? O sea, no es que uno está, o sea, cuando uno está mal, está deprimido o está angustiado, es muy difícil crear en esas circunstancias. Uno, para crear, tiene que estar como, siempre digo, el estado de inspiración, ¿no? Como que a veces me han preguntado qué es la inspiración, y yo digo, bueno, la inspiración es una especie de estado de alegría, como, como una especie de fe y de confianza, ¿no? En que hay algo, como te decía antes, ¿no? Algo mágico que se puede crear, es cierto, una ilusión. Ya, también es cierto que soy una persona no creyente, nunca no tuve una educación religiosa, es decir, nunca me fue permitido, por decirlo de algún modo, creer, ¿no es cierto?, en Dios o en la religión. Entonces, supongo que eso me obligó a creer en, 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 en aspectos eh, eh, que superaran, ¿cierto?, la realidad, eh, pero dentro, ¿no es cierto?, de este mundo. Yo cuando te cuento este recuerdo tan, de la infancia, tan infantil, digamos, lo recuerdo con enorme alegría, o sea, me sentía muy feliz de hacer eso, no sentía que estaba peleando con ninguna realidad adversa, ¿no? Interesante. Mucho de lo que dices se entiende al ver tu teatro, tus obras. Están llenas de vida, de alegría. Yo las recuerdo siempre como vibrantes, como
muy difícil aburrirse con ellas, viéndolas. Estuve investigando sobre unos axiomas, Javier, que has, que has concebido sobre el teatro. Y hay uno que precisamente dice, el teatro es un acto de celebración, una afirmación. Y el otro dice, los mayores enemigos del teatro son la solemnidad y la frivolidad, entre otros, ¿no? Pero ese me llama la atención específicamente. Los mayores enemigos del teatro son la solemnidad y la frivolidad. Sí, digamos, cosa que sigo sosteniendo, ¿no? Yo creo no solo sigo sosteniendo, sino que además creo que toda mi trabajo en el teatro se dedicó justamente a combatir esos dos males, ¿no? Es decir, como que el teatro, ¿no? Yo iba al teatro de adolescente, muchísimo, ¿no? Y de pronto me encontraba con que cuando ¿no? los contenidos eran supuestamente importantes o trascendentes, porque tocaban de pronto de cerca a la sociedad, veía como que había una especie de, como esto de solemnidad, ¿no? Como que algo que parecía, ¿no? Un poco casi como una misa. O de pronto descubría que cuando se trataba de una trama, una historia, este, como liviana, veía que no había ningún tipo de compromiso emocional de parte de los actores, ¿no? Respecto de lo que les estaba pasando, como bueno, era una farsa, y esto lo veía como un arte frívolo. Y ambas cosas, tanto la solemnidad, ¿no? Que era, o sea, nada de juego porque los temas son importantes, o cuando los juegos, o sea, cuando los temas no son importantes y son farsescos, entonces ninguna emoción verdadera, yo sentía que eran dos tipos de situaciones teatrales que me alejaban, me gustaban. Entonces, fue que a partir de eso, bueno, no solamente marcaron un poco como te decía, trabajo a lo largo de los años, escribiendo y dirigiendo, sino que también, bueno, me dio pie a escribir un ensayo teórico que se llama Juego y Compromiso, ¿no? Donde justamente de lo que hablo es que el juego, que el teatro es un juego y que es un juego comprometido, es decir, que el compromiso emocional, ¿no es cierto? El compromiso humano, ¿no? Es con las reglas del juego. Eh, y, y, bueno, sobre eso cabalgué y cabalgo, ¿no? Cuando yo por primera vez dije esto hace ya creo, años, un poco sorprendió, ¿no? Cuando hablaba de que el compromiso no era con la realidad, sino con las reglas del juego del teatro, pero pero creo que algunos me han entendido, ¿no? Y que tiene que ver con reivindicar y enaltecer y desarrollar nuestro lenguaje artístico, el teatral, que es tan complejo. Sí, recuerdo esta premisa de que el teatro es un juego reglado del taller que tuve la oportunidad de tomar contigo. Eso no se me olvida. Creo que tiene muchísimo sentido verlo así, ¿no? Como una combinación entre juego y reglas. Y sí, ¿no? Al final es eso, ¿no? La posibilidad de comprometerse con una diversión, con un juego, con una premisa donde la imaginación toma un rol importante. Y con respecto a las ideas, Javier, hay otro de los axiomas que, que, que tienes en esta especie de decálogo que me llamó la atención también, que dice, el teatro no debe transmitir ideas, sino inventarlas. Qué interesante. Sí, porque creo que el arte no es un medio de comunicación, es decir, no es un teléfono, no es no es que hay ideas preconcebidas y se usa el teatro como medio para comunicar esas ideas, sino que el teatro crea a través de sus propias ideas. Entonces, y esto, bueno, cuando uno lee
a Shakespeare, cuando uno lee a los griegos, cuando uno lee a los grandes autores, esto se detecta con facilidad, digamos. Ellos no, es decir, crean estas ideas. No es la idea justamente ir. Eh, Quizás esto puede sonar un poco confuso, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero el teatro transmite cosas, por supuesto, pero me transmite sus cosas, no me transmite esas. eh, es decir, no es, siempre digo, el teatro no es un módem, no es un medio de comunicación, sino que es un arte en sí mismo, ¿no es cierto? Y sus verdades están dentro, ¿no? De la parámetros de su propio arte. Eh, no son traducibles a otras eh, eh, disciplinas, ¿no? Cuando se tratan otras Mm. disciplinas, cuando estamos de que el teatro nos hable de filosofía o de antropología, bueno, está bien, no deja de ser teatro, digamos, el teatro tiene crear, crear y de transmitir esas verdades, ¿cierto? Es algo tan particular, tan único, tan eh, escurridizo, ¿no? Que es la función del momento en que estamos allí sentados en una platea frente a un grupo de actores. Mm. Eh, Javier, ¿cómo es el proceso para dirigir una obra que tú llevas a cabo? ¿Qué, digamos, qué etapas lo conforman? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo es ese proceso de montar una obra cuando eres director? Mira, había una cosa que decía Stanislavski que él, no recuerdo en cuál de sus libros, en cuál de sus escritos lo decía, que era muy importante la primera impresión, ¿no es cierto?, que un director tenía de la obra que iba a dirigir. Yo no es que haya seguido esa premisa a conciencia, pero de algún modo la primera lectura de un material, la primera intuición de un material, en este caso hablo de obras que no he escrito, ¿no? O sea, cuando he dirigido obras que no son de mi autoría, ¿no? Como el caso que vos recién mencionabas cuando me presentabas de Dios Salvaje. Es importantísima esa primera impresión, porque el teatro es un fenómeno instantáneo, ¿no es cierto? Es un fenómeno eh, esencialmente pasajero. Entonces, el espectador va a tener también un encuentro fugaz con eso que es la obra de teatro. Entonces es muy importante estar en sincronía con esa fugacidad. No es lo mismo una novela, ¿no es cierto?, donde un lector se puede detener, volver atrás, ¿no? Ir una página atrás. Cuando estás sentado en la platea no podés poner atrás. Continúa. Entonces, hay algo de esa primera impresión que para mí es fundamental. Entonces, en ese sentido, soy muy reticente a analizar la obra, ¿no es cierto? O sea, me importa mucho más quedarme pregnado de lo que me entusiasmó, de lo que me gustó, de lo que me provocó, ¿no? Y luego el análisis se va produciendo de forma inevitable durante el transcurso de los ensayos. De hecho, a los actores les pido que sepan el texto, ¿no? Para el primer ensayo, no hago improvisaciones de ninguna especie. No hago análisis de texto, no hacemos lectura ni siquiera del texto, ¿no? Sino que sencillamente, o sea, a jugar desde el principio, pero con el texto aprendido. Y mi idea es justamente poder lograr que esas primeras impresiones que a mí me impactaron, luego se produzcan en el espectáculo que estoy dirigiendo. Eh, y, y así es, bueno, así es el proceso. Voy por orden, voy desde el principio para adelante. Me importa mucho el relato, me importa mucho que el relato se entienda, uh, me comprometo mucho justamente con las reglas de la narrativa, es decir, cómo en esa historia eh,
penetrando a los espectadores, ¿no es cierto? Y, y por eso es importante para mí mantener el orden de ensayos, el orden que tiene la obra. Por supuesto, hay veces que uno vuelve un poco atrás y revisa y vuelve a ensayar. Y siempre digo que cuando si uno ha hecho más o menos bien el trabajo, eh, la última escena se monta sola. Mm. Si uno lo ha hecho bien, la última escena se monta sola. Y suele ocurrirme eso, es decir, que casi no tengo que decir nada, es decir, porque con el elenco, con todo el equipo, de algún modo hemos comprendido la obra gracias al trabajo de ensayos, pero vuelvo a decirte, o sea, la obra se va analizando a lo largo de los ensayos. Y esto también se aplica a cuando son obras mías. Yo trato de no explicar mis obras a los actores. Y no es que no me importe la comprensión, pero la comprensión es una comprensión en tres dimensiones, ¿no? Las tres dimensiones de lo escénico. Eh, que a veces, si no, las teorías y las especulaciones intelectuales, psicologistas, digamos, que podemos hacer sobre los materiales, los personajes y las situaciones, pueden estar muy bien, pero no suelen abonar demasiado el brillo escénico que estamos buscando. Interesante. Javier, y por ejemplo, en un montaje como Amadeus que hiciste, eh, ¿cómo es este proceso de entrarle a la historia cuando no es tan cercana? Digamos, ¿cómo hacer que todo el equipo tome el camino, digamos, de la obra y no se aleje y Bueno, no se contradigan de repente los puntos de vista? mira, cuando es una obra a ver, toda obra es un lenguaje y hay que tratar de incorporar ese lenguaje. Cuando una obra es de época, hay parte de ese lenguaje que es dado por esos signos que nos remiten a esa época. Eh, Cuando hicimos Amadeus, a mí lo que más me importó respecto de esta historia tan distanciada en el espacio y en el tiempo, eh, fue el tema de los protocolos que que se usaban en la época, ¿no? O sea, más que saber cuestiones de historia y la historia europea y de la situación, me importaba mucho, mucho, y de hecho convoqué a gente que era especialista en protocolos, ¿no es cierto?, para saber cómo, o sea, cómo eran los comportamientos, cuáles eran los gestos, cuáles eran las Mm. pensiones sociales, ¿no es cierto?, de la época, ¿no? Era esa los usos y costumbres, por decirlo de algún modo. O sea, qué comían, qué bebían, cómo se vestían, por qué se vestían así, por qué los pantalones eran de esa forma, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, trabajando con una gran vestuarista que es Mimi Zuccheri, que ella decía, claro, los pantalones de los hombres eran todos de una forma particular porque eran pantalones para montar a caballo, entonces tenían un determinado forma, un determinado tiro, el uso de las pelucas, cómo se usaban, qué valor tenían, la importancia que tenían las pelucas. Las pelucas eran un objeto de lujo. La moda en esa época era algo que la gente seguía a rajatabla. Nosotros sentimos que sí, que es simpático y divertido cómo se vestían, pero hoy en día tenemos la suerte de tener una moda tremendamente amplia. Podemos andar con un pantalón chupín, un pantalón Oxford, una camisa lunares o a rayas o a cuadros y nadie nos va a señalar por la calle. En esa época, si no estabas en el punto exacto de la moda, era, bueno, esto pasaba en los 80, en los 70, Mm. y además y una sociedad con una cantidad de
gestos, de signos, de mohines, que eran muy, muy, muy interesantes. Esto va, es decir, y un proceso de ensayo es un proceso que lleva muchas semanas y entonces uno empieza como a respirar el aire de la obra, empieza a absorber la calidad de un tipo de un tipo de textualidad, de una forma de hablar, y la idea es como volverlo carne, ¿no? Entonces, después cuando hago otra obra como el hijo de puta, todo un mundo de que todo es muy mal hablado, son permanentes. Me acuerdo que durante ese periodo de ensayo yo en mi vida me volví muy grosero, ¿viste? Estoy contaminado por esta obra, ¿no? O en piel, ¿no es cierto? Donde está mezclado Javier, por justamente la... momentos te perdemos. Javier, Ay, perdón. creo que tenemos problemitas con el internet. Por momentos te perdemos y como que se interrumpe el audio. Ha pasado varias veces. No sé qué, si podemos hacer algo o tal vez cuando siento que te mueves más, como que la cámara o el internet se relentan un poco. Si se pudiera hacer algo para no perdernos nada de lo que digas. Aunque claro, es difícil, no ¿Ahora depende de ti, estoy pero o estoy muy, muy flojo? ándale. Ok. Ahí se congeló, total. Tal vez quitaste y pusiste el internet. Bueno, estamos tratando, amigos, de solucionar ese problemita que nos ha acompañado desde el principio que se congela. A ver, Ahora me sí, voy, a ver, me ¿me- estoy moviendo, ¿mejoró? me estoy trasladando. A ver, mejor. A Acá ver, estoy mejor, acá te oigo mejor, ¿eh? me Sí, oís ahí. Ah, ahí gracias. mejor. Sí, te oigo Bueno, mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. pero no, no me ves tan bien. No te Bueno, veo tan bien, pero sí te escucho. Pero está interesante, estás en pero bueno, no, contraluz, hay un contraluz verme no. interesante. Porque No te acá han hecho una estoy entrevista con así en mala conexión. contraluz. En casa hay mala conexión de internet y entonces me pongo con el 4G y bueno, nada, tengo que hacer moverme, nada, estas cuestiones de... Entiendo, pero te agradezco Pero el bueno, cambio. así se cortó mucho, no se me... Pero bueno, un poco se habrá entendido lo que conté, Sí, Amadeo. no, pero sí, te entendimos en líneas generales, pero digamos que por momentos se iba. Aquí te escucho bien, que sí, que es la prioridad, aunque te veo exacto como en sombra, ¿va? Pero te escucho mucho mejor. Gracias, Javier. Perfecto, entonces hablábamos de Amadeus y de ese proceso de montaje. ¿Y qué pasaría si te encuentras, a lo mejor te ha ocurrido con un actor o con alguien del equipo que no intuya como en el proceso lo suficiente o que confunda un poco el entendimiento del texto? ¿Cómo traerlo o cómo No, hacer en que, ese a ver, caso? tendría que hacer un esfuerzo para, para evocar una situación de esa naturaleza. No, digamos, no me ha pasado, pero no porque, no, a ver, no creo que porque haya tenido mucha suerte o porque yo haga las cosas bien, sino porque creo que eso es parte del proceso, ¿no es cierto? Digamos, justamente el proceso digamos, de trabajo es que todos vayamos acercándonos a una única concepción, que no es que yo un poco la establezco un poco desde el principio, porque si bien, como te decía, no hago un análisis de texto, pero sí trato de ser muy claro por qué el montaje va a ser de determinada manera, es decir, al comienzo, primer ensayo, o en una previa, al elenco se le muestra cómo va a ser la escenografía, el concepto del vestuario, o sea, le describo el concepto de puesta en escena para que podamos a partir de eso ser cómplices respecto de ese propósito, ¿no? Entonces, de algún modo ya no soy yo el que, digo, no es para que lo hagan para mí, para que me guste a mí, sino que
todos, yo incluido, vamos a tratar de ser cómplices en eh, crear esta, eh, ¿no? esta ilusión de esta manera, ¿no? Y yo en ese sentido creo que hay algo que es muy conceptual, ¿no? Es como que cuando yo con Amadeus les apareció una escenografía tremendamente hermosa y muy inteligente de Alberto Negrín, que la elaboramos durante mucho tiempo, es explicarles, o sea, que los actores sepan por qué esa escenografía es así, es decir, qué tiene que ver con el espíritu de la obra, por qué el vestuario va a ser de determinada manera, por qué el sonido va a ser de determinada manera. Y de esta manera es que estemos de acuerdo con un concepto. Entonces ya estamos trabajando para darle eficacia a ese concepto, ¿no es cierto? Obedecemos al concepto, ya no me obedecen a mí, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay rebeldía posible porque nos rebelamos en tal caso frente al concepto, no frente a mí. Yo soy la dirección, el rol del director es funcional. No, por ser director no es que se hacen las cosas porque yo digo, porque soy el director y soy el jefe, ¿no es cierto? Muchas veces los directores creen que son jefes, ¿no es cierto? Y no somos, no, bueno, funciona, o sea, bueno, alguien tiene que tomar estas decisiones iniciales, pero hay un acuerdo inicial respecto de estos conceptos. ¿Se entiende lo que digo? Sí, totalmente, Javier, totalmente. Está muy interesante. Sabes que yo, una de las cosas que más celebro de las obras que he visto que has dirigido, que me ha encantado, te lo he dicho mucho, es la posibilidad de ver un rigor, pero a la vez una naturalidad y ver que está vivo lo que sucede en escena, ¿no? Digamos que ese juego y ese compromiso lo logras incluso con actores que a lo mejor por su trayectoria o por ya el tipo digamos, de dinámica que suelen tener en sus carreras, a lo mejor dista de ese punto de juego en el que se empieza. Es decir, he visto jugar a actores y actrices, por lo menos aquí en México, Ludwika Paleta, mucha gente de la tele, y en Argentina también, bueno, con Darío Grandinetti, Cecilia Roth. ¿Cómo le haces para generar esa confianza y esa química que permita esta apertura y este riesgo en actores y actrices que a lo mejor ya están en un lugar más seguro? Eh, ¿Cómo trabajas eso? Entiendo perfecto la pregunta. No sé cómo lo logró, pero quizá tenga que ver con lo que te decía justamente antes, ¿no? Estamos, eh, cuando yo le pido algo a los actores, justifico mucho mi pedido, o sea, les hago entender por qué se los pido, porque es muy importante que entienda que no es un capricho. Eh, la verdad, el verosímil, esa ilusión de algo verdadero, eh, me parece que justamente es una clave y es un truco para justamente, una llave para hacer que el espectador acepte, ¿no?, los disparates que tiene cualquier obra, ¿no?, como argumentos. Eh, Justo vi, no sé si seguiré unido, recién vi que se unía Damián Canducci, trabajó conmigo hace unos años en una obra que fue muy, muy, muy importante para mí, fue Gore, allá en el 2000. Wow. Y sabe muy bien de lo que hablo, ¿no? Es eh, Saludos. crear digamos, esa ilusión de verdad, de realidad. Bueno, también esto tiene que ver con mi trabajo con los actores, es decir, hay algo donde para mí es muy importante que el actor sepa que el personaje no conoce el texto. El actor memorizó el texto del personaje. Claro. Muchas veces la actuación se ve afectada porque pareciera que el personaje conoce el texto, ha memorizado el texto. Y yo digo, no, 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 el personaje no sabe lo que va a decir. El actor sí porque lo memorizó, pero el personaje está, de pronto es vacilante, como yo estoy en este momento, eligiendo acá en vivo contigo, eligiendo las palabras que voy a usar para ser claro respecto de lo que explico. Y entonces siempre digo, cuidado porque los signos de puntuación en un texto nos sirven para comprenderlo, pero en el habla
en el lenguaje hablado, los signos de puntuación son muy diferentes. Yo Claro. pongo, en el lenguaje hablado yo pongo una coma donde no había una coma en el texto y elimino un punto donde en el texto existía. Entonces yo, por ejemplo, el texto dice, eh, eh, te eché mucho de menos, tengo que volver al coche a buscar las maletas. El texto es, te eché mucho de menos, punto. Tengo que volver al coche a buscar las maletas, es otra oración. En el lenguaje hablado, esa puntuación puede estar completamente alterada, puede sufrir muchísimas alteraciones. Eh, te, o sea, entre te y eché de menos puede haber una pausa que en el texto, no, digamos, una coma, una pausa que en el texto no existía. Te eché mucho de menos, voy a buscar con unas cosas, a las maletas al coche y hago desaparecer el punto. Es decir, y Mm, ahí aparece algo que es que el texto desaparece. Dejo de ver, dejo de ver que ese texto estaba escrito. Muchas claro. veces, y bueno, digo esto como para ejemplificar un poco algo de esto que estamos diciendo. Y en ese sentido me gusta mucho darles a los actores y a las actrices estas pautas, estos tips, por decirlo de alguna manera. En Dios Salvaje la experiencia ya con Ludwika, con Flavio Medina, con Mónica Dion, así fue tan hermosa porque nos divertíamos mucho con actores de un talento realmente superlativo como el que tienen, era incorporar, ¿no?, estas cuestiones que nos hacían el luego escénico y la incorporación del texto, no sé, cómodo, renovado, por decirlo de algún modo. Sí, muchas felicidades por ese montaje y por tantos otros. Y es un ejemplo, fíjate, te trajo Cesa, que es una productora muy grande aquí en México, que hace musicales y llena grandes teatros, a dirigir a actores de un calibre importante, como bien mencionas, y buscando esa verdad, o sea, esa inyección de vida que sueles darle a tus trabajos. Qué padre, qué bueno. Hablando de actores, ¿qué consideras importante en un actor o en una actriz? ¿Qué consideras que es como importante? A ver, varias cosas. Ahí está Pato Viegas, hola Pato. Eh, y hay, a ver, la valoración de las cualidades de los actores y las actrices son relativas, dependen de cada proyecto. Son funcionales a una totalidad. Eh, sí, eh, lo primero es que sean buenas personas. Interesante, Eh, claro. hay, hay el teatro es un viaje, como siempre digo, es un crucero con amigos, es decir, cuando eliges un elenco, tienes que pensar hacerle la idea que decir, a ver, me voy con un grupo de personas en un crucero, puedo irme con estas personas en un crucero, voy a ser capaz de soportarlo sin tirarme en alta mar, eh, porque tiene que ver con una convivencia. Y luego es esto, es evaluar las convivencias, o sea, es la buena eh, calidad humana, obviamente, la existencia de talentos, sus capacidades, Mm, cursos, pero sobre todo la posibilidad de una combinatoria, ¿no? Es decir, hay una combinatoria. Uno a veces dice, yo a estos dos actores, o esta actriz y este actor, no, o sea, serán geniales, pero no los puedo juntar, no porque se vayan a llevar mal, sino porque de pronto eh, no, pueden ser las personas menos competitivas del mundo, pero de pronto este, se,
se vuelve competitivo sus lugares respecto de la mirada del espectador y no van a poder decidir a quién querer, a quién seguir, con quién identificarse y con quién no. Eh, um, Me gusta mucho combinar, me gusta mucho eh, trabajar con gente con la que ya he trabajado, repetir, volver a poner desafíos, como me ha pasado tantas veces con Darío Grandinetti, o y también incorporar gente que no conozco, gente nueva que surge de castings, o gente que yo conozco del teatro alternativo, que me dan ganas de, digamos, y que creo que pueden ocupar, digamos, ese rol y ese lugar. Es una experiencia humana, es una experiencia de relaciones humanas. Entonces, yo soy, cuando ensayo, son muchas semanas, muchas horas, que nos vamos a ver todos los días, y luego voy a seguir, a hacer un seguimiento del montaje en las funciones y creo que a mí me importa mucho que eso sea una experiencia saludable para mi vida, ese estar con esas personas, que me dé gusto. Eh, bueno, te voy a contar algo sin decir nombres, pero entonces la puedo contar que una vez había un proyecto muy interesante, una obra muy interesante, un autor muy interesante, y se iba hablando del elenco hasta que al final el productor me dice, bueno, a ver, este podría ser un elenco. Son muy buenos, sí. Y yo le dije, ¿y con quién me voy a ir a comer después? No, Claro, claro, largamos una risa y el productor me dijo, te te entiendo, entiendo. está bien, no. Es decir, porque bueno, es mi vida, o sea uno dice, este es el teatro comercial, uno ensaya durante 8 semanas, 7, 8, 9 semanas, parece poco, pero bueno, hay que estar 7, 8, 9 semanas conviviendo con un grupo de gente, que además, vos sos director, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, para, que- Bueno, para, para en eso dirigir ando, un... ¿Cómo? en eso ando, en eso ando, en el esfuerzo de No, poder que ser merecedor de. para que vos Dime. puedas dirigir un actor, para dirigir un actor, uno quiere que ese actor esté bien. Y es mucho más fácil querer y hacer esfuerzos y todo lo que esté a tu alcance para que ese actor, esa actriz brille en el escenario, si de algún modo los amas. O sea, hay algo que me dijo una vez un director amigo hace muchos años que cuando me lo dijo no lo entendí, me dice, para dirigir a un elenco hay que amarlo. Y yo decía, no, no, no es para tanto. Me tiene que importar que ese actor, que esa actriz brille en el escenario. Me Totalmente. importa, todo es más fácil, porque todo es más fácil, es como ayudar a un amigo, a una Claro, pareja. claro. Es, si es solo por la cuota narcisista de quiero que el trabajo quede bien, para que me vaya bien, para que la gente compre entradas y se llene la sala y nos dé premios, es una motivación legítima, podríamos decir, pero que no me hace demasiado feliz. Claro. Claro, y ese amor seguramente lo recibes también y lo generas. Sabes que en una oportunidad te encontré en la calle Corrientes. Yo fui a Buenos Aires y entre los planes que tenía para ese viaje estaban buscarte después que había sido mi maestro en Caracas y pedirte los derechos de una obra. Y me encontré casualmente contigo a la salida de un teatro donde presentabas Macbeth y estaban todos tus actores rodeándote. Y me llamó la atención y me percaté que eras tú por la devoción que tenían todos, digamos, como a la salida del ensayo, hablándote seguramente, organizando irse para algún lugar, pero todos muy, muy devotos. Entonces, creo que también puedo complementar tu respuesta con eso, que seguramente por ese amor y por esa visión, por esa generosidad, también recibes y generas esto en tus grupos de Sí, trabajo. sí, o sea, la devoción no sé si me gusta, pero sí. Pero hay algo, obviamente esta cuota humana para mí es, por eso puede sonar un poco como romanticona,
pero para mí es fundamental porque en el teatro es donde, en hacer teatro es donde transcurren la mayor parte de las horas de mi vida, salvo en los últimos 200 días que venimos viviendo. Pero Sí, totalmente. Te iba a decir sobre estos días precisamente, Javier, ahí se congeló, espero que me estés escuchando. yo te estoy- Eh, ¿qué, qué le deparas al teatro o cómo ves el tema del futuro? Cuando el medio se está viendo amenazado, la posibilidad de reunirnos está complicada y también económicamente muchas personas vinculadas con el teatro nos estamos dando cuenta de la fragilidad que representa. ¿Cómo ves el futuro del teatro y cómo crees que vamos a estar en un tiempecito después de todo esto? la verdad es que no. ¿Ahí me oís bien? Sí, ya sí, sí. Me, me- la verdad es que nada, lo veo tremendo, lo veo muy complicado, muy difícil. Eh, tengo la ilusión de que de aquí a un tiempo quizá no corto, y espero que no muy largo, las cosas vuelvan a como eran, que tampoco eran tan maravillosas, hay que decirlo. Sí, estamos ya acostumbrados a los obstáculos, Como pero decía un como amigo, estos, como decía un amigo mío, extraño la vida miserable que tenía. Eh, eh, o sea, extraño el teatro miserable que teníamos. O sea, esto, a lo que más podemos aspirar es volver a tener el teatro miserable que teníamos y desear que esto no empeore. No somos seres tremendamente adaptables, mucho más los artistas quizá que ninguna otra persona. Somos seres sensibles, responsables, sabremos convivir con esta situación, todo lo que haga falta. Eh, Lamento y me preocupa mucho más la gente más joven que empieza a despuntar una vocación y quizá esto los ¿no? les atrofie su vocación. mm, Yo estoy perdido, ya estoy perdido, ya estoy condenado, supongo que tú también. Eh, sí, sin y, remedio. y vamos a esperar y adaptarnos, haremos teatro digamos, de la manera que podamos. Esperemos que aquí, el mismo día del año próximo, esto ya no sea un tema. Ojalá, no sabemos si esto va a ser así, pero, pero yo no. Creo que yo escribo y como escribo, estoy escribiendo mucho. La escritura tiene muchas plataformas, puede prescindir de lo presencial. Entonces, mi parte de director y mi parte de docente, de actores y de actrices es la que está más atrofiada en este momento. Los actores y las actrices son los que, respecto del teatro, la están pasando peor. eh, Sobre los actores y actrices que de teatro, porque si bien Ujú. pueden hacer una cosa audiovisual en este momento, ese encuentro, esa ceremonia que es la obra allí y el público aquí, presencial, no se está dando. Y los actores y las actrices espiritualmente la están pasando muy, muy mal. Y la verdad me solidarizo mucho con ellos porque es muy duro. Son leones enjaulados Mm. y, y al mismo tiempo, como decíamos, son seres sensibles, somos seres sensibles, somos seres responsables. Eh, pero bueno, habrá que hacer, no sé, mi pregunta es, ¿habrá que hacer teatro clandestino? Quizá. Quizá, no se descarta. Sí, paciencia y resistencia será lo que toca. Javier, yo me he hecho esta pregunta, no sé si tú también, toda tu vida, el futuro, lo ves en el teatro, aunque hayan otros medios que
te seduzcan, te coqueteen y te conquisten. Es decir, el teatro va a estar aunque venga una televisora y te diga, aquí vas a escribir lo que quieras, como quieras, con quien quieras, o aquí vas a dirigir, o el cine. Mira, yo, o sea, sí, a mí yo creo que el teatro es mi gran amor. La televisión es un medio con el que tengo muy buena relación y me encanta. El cine se me ha hecho más difícil, pero también me interesa y me gusta. Eh, yo lo que creo es que igual lo que más me preocupa permanentemente es, es ser capaz de contar historias. Eh, los Más que el soportes, medio. claro, los soportes sí, algunos me interesan más que otros por cuestiones, qué sé yo, inexplicables. Pero lo que yo sé que lo que no me permitiría continuar respirando es si no pudiera contar historias. Y eso depende de mí. Por eso tengo que estar muy atento a mi propio espíritu, ¿no es cierto? Y ser consecuente con ese camino de contar historias. Es maravilloso, es frustrante, es desesperante, es todo lo que quieras, pero, eh, pero eso es lo que ahora más que nunca me doy cuenta que me ha hecho ser quien soy y hoy es lo que me salva la vida, ¿no? Poder Claro. contar historias. Qué bonito, qué bonito. Javier, tengo que preguntarte porque el tiempo pasa volando. ¿Qué crees que ya la hora se fue? Quedan 7 minutos, 8 minutos para terminar. Y yo tengo la mitad de las preguntas aquí esperando. Eh, ¿Tú crees que podamos hacer después de estos otros 8 minutos otro live, abrir otro live, a ver, un rato más para terminar? ¿O terminamos en estos 8 minutos para yo saber cómo me organizo y cómo Ay, continuamos o cerramos? yo ya tengo algo, yo ya ¿Tienes tenía algo? medio algo. Sí, Ok, podemos seguir un poquito más, ok. Unos o 20 minutos. organizar otro. O agendamos otro. Pues yo creo que hoy, pero un ratito, si se puede. O sea, Sí, culminamos este 8 minutos y después abrimos otro, pero nada más 20 minutitos finales. ¿Puede ser? dale, dale, Sí, dale. dale, gracias. Ok, sí, porque imagínate, ya tantas cosas. Quería preguntarte sobre la estructura para escribir. ¿Cómo es, así como te preguntaba, el proceso para dirigir? ¿Cómo sería el proceso cuando tienes una idea y quieres escribir? ¿Haces una escaleta, una estructura, te vas a la primera escena, te tomas tu tiempo y es algo que se dilata o es un proceso más bien de escribir, escribir y luego corriges? Mira, justo ahora que estoy sentado acá en el jardín de mi casa, diría que es como un jardín, es decir, eh, se empieza eh, de cuántas maneras se puede empezar, ¿no es cierto?, a armar un jardín. Eh, pero sí la idea es eh, mm, que las cosas puedan germinar, ¿no? Es decir, que las cosas puedan como prosperar hasta alcanzar su florecimiento. Son tan diferentes las experiencias de todas mis obras, tan distintas unas de otras, y uno, obviamente, trata de buscar algún tipo de fórmula. Es inevitable ese afán de buscar fórmulas. Y a veces algunas de esas fórmulas funcionan, pero funcionan para esa obra y después hay que crear otra y hay que crear otra y crear otra. Creo que en ese sentido esa eh, maquinaria de crear fórmulas es inagotable. Eh, he empezado obras, he escrito obras
basadas en hechos históricos, como fue Marta Stutz. He escrito obras que nacen de una anécdota mínima, que me dispararon algo y que me puse a escribir como de una forma automática. Obras que me han requerido muchísimo trabajo y que fueron impulsadas por alguna idea quizá más filosófica, como eh, el caso de Cuatro de Óptico, de Personitas, o La Felicidad. Ha habido obras que han sido escritas para poner a prueba ciertas ideas y conceptos que yo quería investigar de la actuación, como el caso de Automáticos o de Bésame Mucho. Eh, y lo interesante es que no hay fórmulas. Es decir, y lo interesante es aceptar que no hay fórmulas y que las nuevas fórmulas, las nuevas alquimias, no me gusta tanto la palabra fórmula, eh, la estoy usando sin parar y no me gusta más la palabra alquimia, ¿no? O sea, las alquimias son absolutamente imponderables. La última obra que escribí, que la terminé hace muy poco tiempo, en realidad no nació como una obra de teatro, escribí una novela corta, que una novela, y mucho tiempo después de escribirla se me ocurrió que podía yo adaptarla yo mismo al teatro. Y la primera vez que me ocurre que paso de la narrativa al teatro. Y me alegra mucho que a esta altura haber he buscado otra alquimia, ¿no es cierto? Otra forma de crear una obra de teatro. Y en ese sentido hay que ser, creo yo, muy desprejuiciado. Y es un trabajo que el propio desprejuicio es un trabajo de toda la vida, ¿no es cierto? Porque creo que, ¿por qué? Porque los prejuicios tienen, en realidad los prejuicios no nacen como prejuicios, nacen como convicciones. Pero cuando se reiteran las convicciones y cuando uno perdió las bases de esas convicciones, dejan de ser convicciones para pasar a ser prejuicios. Cuando yo no hacía teatro comercial, hacía solo teatro alternativo, eso estaba sostenido de una convicción, que tenía una cantidad de argumentos que yo defendía a viva voz. Mm, Después eso, llega un momento en que esas convicciones ya no tienen demasiado sostén y entonces el no querer hacer teatro comercial solamente se sostiene de un prejuicio. Y, claro, y también es verdad. prejuicios son tremendamente dañinos. Sí, 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 Entonces, totalmente. hay que vencer los propios prejuicios y a su vez y a la vez crear nuevas convicciones, que seguramente van a estar muy relacionadas con las viejas convicciones, pero evolucionadas, ¿no? Como, eh, eh, como que tienen una especie de eso, de evolución, de sofisticación. Javier. Javier, tenemos que interrumpir aquí, entonces se acabó esta primera hora de live, pero continuamos, abrimos unos minutitos más para cerrar con las últimas preguntas. Te agradezco mucho, Javier, nos han acompañado personas interesantísimas que han estado escribiendo. Alejandro Carisbel, saludos. Luis Alberto Rosas de Venezuela. Y bueno, te quieren Ay, mucho y te admiran. ay, Sí, te sí, mando saludos. salud, Lancinas, Sí. ahí, hola, paz, Bueno, qué bien. dejo abierta la pregunta con la que arrancamos y es, has estado en varios epicentros, estás en uno definitivamente teatral, Buenos Aires, pero también estuviste trabajando en México y fuiste a Barcelona, estuviste en España. Háblanos un poco de la experiencia. Nosotros los teatreros somos como una raza y nos unimos y cuando tenemos oportunidad de viajar encontramos muchas similitudes en los teatreros de ese lugar. Pero quisiera saber un poco tu experiencia en estos diferentes centros teatrales en donde has estado. ¿Qué nos dices de estos diferentes lugares donde has estado y donde has tenido la oportunidad de trabajar? Mira, me acordaba justo que me hiciste la pregunta, me la dejaste ahí picando en esta interrupción. Me acuerdo que creo que tengo mucho.
el recuerdo de aquel taller que hicimos, que estabas en Caracas. Sí. Me da cuenta que, o sea, si uno mira, o sea, si yo veía un espectáculo venezolano, yo sentía que los actores eran muy diferentes a los actores argentinos. Pero en el momento de hacer en ese caso, un taller, una experiencia, sentía que los actores, en ese caso, que eran ustedes, los actores y las actrices venezolanos, Ujú. eran completamente maleables, ¿no? Y esto después lo fui comprobando con los actores en España, con los actores en México, con los actores en Chile, con los actores en distintas regiones de la Argentina, con actores en Uruguay, con actores en Irlanda, en Nueva York. Es decir, que tuve la oportunidad de dar talleres en todos estos lugares y me di cuenta que en realidad, claro, los actores y las actrices son instrumentos sensibles, y que son, o sea, eso, maleables, moldeables, guiables, por decirlo de algún modo. Lo que es decir, y sentía que, bueno, que los actores son, es decir, en el mejor sentido, son todos iguales. Los actores son universales, ¿no? Y depende justamente de quién los conduzca, quién los dirija, y depende de la idiosincrasia teatral o acción o de la actuación de cada localidad. Pero que por eso los actores y las actrices pueden trascender las fronteras, ¿no es cierto? Muchas veces el impedimento es más que nada el de la lengua, ¿no? Los acentos, pero luego no le veo mucha diferencia. Podría decir que los actores argentinos, a quienes conozco muchísimo, tenemos los argentinos esta cosa, ¿no? Somos más neuróticos, todos, es decir, lo cuestionamos todo, tenemos 19 versiones para cualquier cuestión de la cual se trate. Y entonces esto hace que de pronto los actores y las actrices argentinas tarden un poco más en ingresar en las reglas del juego, del personaje, de la obra, pero luego tienen mucho fondo, es decir, luego hay algo como que, también es cierto que la tradición del teatro argentino tiene algo que no no ocurre en muchos lugares del mundo, ¿no? Bueno, vos viviste acá, Jesús, en Buenos Aires. No, yo estuve una temporada, un par de meses, y luego volví en 2 ocasiones, pero no he vivido allá. Pero igual Sí. sabrás que aquí un actor, cuando yo hice Baraca, Ujú. que fue mi primer dirección estrictamente comercial de la calle Corrientes, el día que pasamos al teatro con el elenco, los actores llegaron al teatro con maletas, con valijas. Mm. Una valija o un bolso grande, donde Ujú. traían todo lo que iban a poner en su camerino. ¿Por qué? Porque sabían que si iba bien, podrían llegar a estar 3 años en ese lugar. Wow, claro. Cosa, cosa que ocurrió. Por suerte, qué bueno. Bueno, no por suerte, digamos, por fortuna. Pero en el teatro alternativo también pasa que obras mías, no yo, este es el teatro argentino, que de pronto una obra se hace durante 2 años, 4 años. Es decir, que los actores y las actrices argentinas saben, o sea, está en el imaginario que ese personaje, esa obra, va a convivir con ellos durante quizá un larguísimo lapso de tiempo. Entonces, y me ha pasado mucho de pronto en España, que he trabajado muchísimo y con muchísimo placer, pero que las temporadas son temporadas totalmente agotadas, aún en el teatro comercial, y son de 5 semanas, 6 semanas. Mm. Entonces,
actor, la actriz, que ya desde el momento en que se pone a ensayar, sabe que va a convivir con ese personaje durante las 6 semanas de ensayo y las 6 semanas de representación y quizá una gira, si hace, pero no mucho más. Y eso predispone el alma de una forma muy diferente. Claro. Pensemos que, no, pensemos en el teatro no, en el teatro japonés, ¿no? En el teatro no, que un actor Ujú. hereda un personaje y luego lo va a interpretar durante toda su vida hasta que se muera. Wow. Entonces, el arte de la actuación es justamente la combinación entre eso que todas las noches es el mismo personaje, la misma historia, las mismas situaciones, y la vida del actor y de la actriz que va cambiando, Sí. se va modificando. Entonces, entre la vida móvil del intérprete con la vida física, perdón, con la vida estática, por decirlo de algún modo, o fija del personaje, en esa situación. O sea, cuando un Qué actor interesante. debe Sí, continuar, o dime, dime. sea, con su personaje, es decir, estrenaron y en medio tuvieron ese actor, esa actriz tuvo un divorcio, luego conoció a otra persona, luego tuvo un hijo, luego se le murió un padre, y el personaje sigue siendo, yo lo he observado porque he tenido la experiencia con casos de fallecimientos o de parientes cercanos a los actores con los que trabajaba mientras hacíamos la misma obra, o el caso de la paternidad o de la maternidad de una actriz bueno, que dejó porque iba a tener un bebé, luego volvió, y cómo esa persona va madurando, va creciendo en la vida por las experiencias, por la vida misma, y esto se va inoculando a la ficción de una forma sumamente sutil. Eh, entonces, esa convivencia que se da mucho en el teatro argentino, que esperemos que se siga dando, Claro. es una particularidad muy, muy grande que me hace reflexionar. Y yo como director, aunque yo no estoy ahí todas las noches en el escenario, también sé que cuando me decido a llevar adelante un proyecto, tengo que ser consciente de que con ese proyecto voy a convivir durante muchísimo tiempo. Por suerte, si tengo suerte, ¿no? Claro. Tal vez por eso, Javier, vuelves. Has salido de Argentina, pero regresas. Ahora tienes un teatro que me gustaría que me platicaras porque antes no tenías este espacio callejón. Eh, y eres respetado y conocido y admirado en el circuito y fuera del circuito. Entonces, tal vez por esto que nos respondes y por estas razones ya que yo adelanto también, intuyo que vuelves y te has quedado allí. No, yo creo que sí, son periodos, son ciclos. Es muy importante saber que un ciclo comienza y acompañarlo, como Mm, importante saber cuando ese ciclo de pronto termina o ha cumplido su recorrido y computa en otra cosa. Siento que sí, yo siento cosas a veces que uno por ahí eh, por mí, no voy a echarle la culpa a nadie. Yo quizás sentí que me tenía que validar en Europa, ¿no? ¿no? Como siempre pensamos como Europa fuera, ujú. eh, Sí. ¿no? La casa central, y, eh, y para poder sentirme autorizado, ¿no? Aquí Eh, en México pasa mucho con Estados Unidos. claro, bueno, esas cosas, ¿no es Sí, cierto? pero te Y entiendo. bueno, y a muchos les pasa con Buenos Aires. Muchos, Sí, también, por supuesto, es un referente. si en Buenos Aires lo pueden, ¿no? If I can make it there, I'll make it anywhere. O sea, hay algo de esas grandes Si lo mecas. haces, claro. Y Buenos Aires es una de estas grandes mecas, por supuesto, y Sí, total.
la gente, bueno, Totalmente. Yo te quiero compartir que quedé impresionado desde la primera vez que fui por muchas razones, ¿no? Porque es una ciudad preciosa y la cultura y la gente. Hay hábitos que yo no he encontrado en más ninguna otra parte, por lo menos de Latinoamérica. O sea, una vez que luego del teatro fuimos a hablar, Javier, fuimos a un lugar precioso donde tú tenías una botella guardada y tenías unas cosas que el restaurante te tenía allí, porque supongo que era frecuente que fueras por estas fechas después de función. Y hay toda una cultura del teatro, ¿sabes? Y de intercambiar. El porteño va al teatro como va al cine cualquier otra persona de Latinoamérica, o sea, con frecuencia, y es algo que se necesita luego conversar. Y eso es tan interesante, no ocurre en todas las ciudades, eso, no es un hábito para todos los ciudadanos, digamos, para todas las personas de ciudad de Latinoamérica, tener el teatro como el argentino o el porteño tiene al teatro como parte, ¿no? de su bien, vida. vos que estuviste acá sabés que hay también la concentración geográfica que tienen los teatros, es decir, vos vas a la calle Corrientes, caminás, o sea, entre la Avenida Callao y el Obelisco, que son 600 metros, Sí, una infinidad de teatros en la zona del Abasto, donde vivo yo y tengo el espacio Callejón acá cerca, en un barrio muy, o sea que se recorre a pie en muy pocos minutos, hay 30 espacios culturales. sí. Entonces, entonces salimos de una sala, vamos a tomar algo o a comer una pizza y te vas a encontrar con gente que ha salido de muchísimos de esos otros teatros, ¿no es cierto? Y eso genera una comunicación. Yo que he estado, bueno, en México varias veces, justamente México tiene esto, es opuesto, justamente todo está lejos, o sea, son grandes islas y es muy, no es como entre Y un no teatro. hay esta Está, sensación que hay en la Corrientes de que todo está ahí, ¿no? Y de que es el lugar del teatro y de la cultura y están los cafecitos y los claro, bares a un lado. Y no, entonces no lo hay, exacto. tiene algo de esta tradición, Claro. eh, que bueno, la tenemos por suerte, ¿no? Y aún, bueno, estamos hablando de un lugar en México que tiene muchísimo teatro, que tiene Sí, una comunidad teatral enorme, enorme. hermosa, fuerte, pero quizá este dato geográfico, ¿no es cierto?, donde no haya o sea, que no hay no es decir, bueno, uno dice, bueno, en Condesa, ¿cuántos teatros hay? Sí, seguramente hay muchos, pero digamos que separados y no hay como esta sensación de todo junto. Bueno, digamos, no tantos a lo mejor como en la calle Corrientes, definitivamente. La Ciudad de México es muy grande y los tiene dispersos. Pero sí, como decíamos, creo que eso favorece esa sensación de que ahí ¿Viste? está todo, o Sí, casi viste, porque todo. Ah, gente que soy muy, o sea, cuando empecé a trabajar, sí, pero no es que soy muy amante de la calle Corrientes, pero la calle Corrientes realmente muy en un espacio muy reducido de la ciudad, muy, muy reducido, es decir, que se terminan 10 minutos, tenés una oferta teatral descomunal, una oferta gastronómica descomunal y una oferta de librerías que están abiertas también, a las horas de la noche. Es decir, que el paseo, o sea, el paseo cultural gastronómico, digamos, que ofrece la calle Corrientes, nos guste o no lo que se hace ahí, es enorme. Y al mismo tiempo, la calle Corrientes del Abasto, que es el otro polo eh, teatral de Buenos Aires en este momento, del teatro alternativo, está a 10 minutos, muy cerca, muy ¿no es cerca. Sí, cierto? Y es un eso privilegio tener esa es, posibilidad, eso ¿no? es- De caminar eso por ahí. es un privilegio del que no somos conscientes. Claro, sí, pero deberían, sí, tienen una suerte increíble de la ciudad y de ese espacio, ¿no? De esa calle y de todo lo que ofrece, porque sí, definitivamente aporta. Eh, Javier, quiero empezar una ronda de preguntas rápidas o de respuestas cortas, como lo quieras ver, pero para acercarnos al fin te voy a hacer una serie de preguntas y tú trata de sintetizar para poder abarcarlas, ¿va?
Ese es como el reto, lo primero que se te venga, ¿va? Eh, ¿Cuál pudieras decir que es el proyecto que ha significado un antes y un después? Y pudieran ser, como tienes diferentes facetas, pudieran ser tres. ¿Cuál proyecto ha marcado antes y un después como escritor, como director y como escritor y como director, digamos? Y yo diría que fueron Criminal, en mis inicios, Estás ahí, Ujú. eh, día por ahí para vestir santos en la televisión. Ok, ok. ¿Cómo trabajar con un actor que tiene el ego muy arriba? Eh, con, eh, en principio, eh, o sea, hay que tener capacidad de admiración, ¿no? Y yo creo eh, que lo que no hay que admirar es el ego, sino el talento. Si yo apunto mi admiración al talento y no al ego, me da buen resultado. Claro. ¿Cómo podrías resumir de qué va el procedimiento Dolte? Tiene que ver con un compromiso con el juego, un compromiso emocional con el juego. Muy bien. ¿Por qué tienes el espacio callejón? ¿Cómo? Perdón, decime de vuelta porque... Ah, ¿Por ¿por qué qué? tienes el espacio callejón? Porque tengo, porque fue posible, porque es un espacio que quiero, porque es un espacio que si no se iba a perder y se me dio la oportunidad de adquirirlo, y porque es un espacio en donde con mi marido, que es actor y director, y mi hijo, que es actor, también podemos compartir. Muy bien. Eh, ¿Qué es el talento? Un estado de felicidad. Para lograr el éxito, ¿qué tanto de talento y qué tanto de trabajo? ¿Y qué tanto de suerte? Eh, También. yo, o sea, creo eh, el talento, con el talento, nada, el talento está, la vocación es el motor, y la vocación nos hace trabajar. Luego, si estás en el momento indicado, en el lugar indicado, se puede producir el éxito. Muy bien. Entre tus axiomas tienes dos que no le entiendo. El teatro no es importante y al teatro solo le interesa el teatro. El teatro no es importante porque si el teatro es importante, lo tiene que administrar el Estado, como a la educación, a la seguridad, eh, como a, eh, como a las cosas que son importantes. Entonces, para que no nos regule el Estado, tenemos que decir que el teatro no es importante, que es absolutamente inofensivo. Si un médico se equivoca, un paciente muere. Si un artista se equivoca, no pasa nada. El arte no es importante. Y al teatro solo le interesa el teatro, es decir, el teatro le interesa indagar en su en su propio lenguaje. Es decir, si vos haces teatro para cambiar el mundo, te equivocaste de profesión. Eh, si te interesa cambiar el mundo, te diría que ciencias políticas, ciencias sociales, pero este teatro es una actividad artística y que debe dialogar con su propio lenguaje y que luego el público haga con esto lo que quiera, la revolución o lo que quiera. Qué interesante. ¿Cómo trabajas el ritmo en una obra de teatro? El ritmo es una cuestión de contrastes, es decir, eso lo aprendí leyendo a Shakespeare. Es eh, eh, algo, es eso, es contrastes, es una escena
tiene este color y este ritmo, y luego entonces corresponde o conviene que algo se aplaque y se relente, pero es una cuestión absolutamente musical. ¿Te has imaginado alguna vez que te toque vivir una circunstancia en donde el Estado se vuelve totalitario? Sabes que los venezolanos tuvimos una experiencia, o estamos todavía viviendo una experiencia muy difícil. Muchos salimos, otros se quedaron, y la lucha se ha vuelto complicada, ¿no? El teatro se ha vuelto muy político y los teatreros de alguna manera hemos tenido que trabajar en unas circunstancias bien difíciles. ¿Te has planteado alguna vez que eso te llegara a ocurrir? ¿Te pudiera ocurrir? Ojalá que no. Estudiar teatro, acá estamos en dictadura todavía. Sí, cuando hay una situación de opresión eh, por parte del Estado, lamentablemente el arte debe ser combativo. No tiene otro remedio que ser combativo. Se convierte en arte de trincheras y debe ser eso. No es natural, es un estado adverso. Se pervierte todo. Las dictaduras pervierten todo. Hasta, ¿Hasta qué, perdón? hasta al arte. Claro, claro. Mm, qué gran respuesta. Me ha llegado mucho tu respuesta. Lo primero que dijiste, no lo perdimos un poco porque se cortó. Decías algo de que una dictadura todavía. No, no, una dictadura todavía. Una, no, decía, bueno, que yo empecé teatro cuando había dictadura. Eh, eh, no puedo enlazar, no puedo enlazar, no me sale, no me aparece el link en mi cabeza. Ok. ¿Qué tan importante es la formación del actor? Vivimos una época donde hay posiciones, teorías, y hay quien cree que pues es una época también donde los no actores llegan, ocupan, los actores que se parecen a los personajes que interpretan, tienen espacio en cine, y de alguna manera hay una corriente de pensamiento por ahí que desmerita la formación del actor. No, a ¿Cómo, ver, yo cómo va con eso? puedo ir a un colegio y pedir que niños de 6 7 años vengan a mi casa y que escojan pinturas y que pinten todas las paredes de mi casa, y yo voy a ser un gran artista al haber hecho tomar esta decisión. Pero eso no convierte a los niños en artistas plásticos. Mm. O sea, eso es o sea, si yo elijo no actores para que actúen en mi obra, ese gesto artístico es mío, no los convierte en actores. La formación, o sea, el actor artista, el actor, actriz artista es una persona inquieta que investiga y que debe actualizarse y ayornarse permanentemente. La formación existe, me importa más el entrenamiento y el perfeccionamiento del actor y de la actriz. Porque una formación, bueno, aprender de algún modo los palotes de esa profesión, pero luego lo que va a ser de un actor, de una actriz, quién es su entrenamiento y su capacidad, digamos, de estar siempre actualizado en su arte. La crítica, ¿cómo te llevas con ella? He leído siempre históricamente cosas donde te ponen en un lugar muy merecido, pero siempre muy bien, muy positivo. No sé si has tenido malas críticas, supongo que a lo mejor alguna por ahí, pero ¿cómo te llevas con los críticos y si has tenido una mala experiencia o qué nos puedes decir al respecto? Sí, he tenido de todo. No, los críticos, a ver, la crítica es uno de los elementos que conforman el itinerario de una obra de arte. Es decir, la crítica es un texto que suma a la obra de arte. Si esa crítica es, o sea, si es elogiosa o no, es un tema. Pero el tema es que esa crítica, que ese texto sea bueno o no. Y en general los textos son muy malos. Mm.
yo critico a los críticos, yo hago crítica de los críticos. Es que suelen ser los grandes críticos han desaparecido, son en el mejor de los casos una opinión, y si a veces es amable, a veces no tanto, a veces es lúcida, a veces es tonta. Yo me llevo bien con los periodistas eh, eh, y en general no las leo. Avanza. Leí hace muchos años leí un reportaje de Ridley Scott que él decía, logré no leer las críticas. Y yo dije, ay, tiene razón, hay que llegar a eso. No leerlas, no, o sea, no leer ni las buenas ni las malas. No leerlas. Mm, Es, sí, o sea, ya está el tú, digamos, una cosa, a veces la crítica justamente es un detector, ¿no? Y pueden detectar a alguien nuevo y entonces lo incorporan al universo de la comunidad artística, pero luego, a partir de un momento de la vida, creo yo, el crítico tiene que ser un interlocutor, alguien con quien vamos, o sea, que vamos a intercambiar, a dialogar, ¿no es cierto? Pero yo ya necesito que un crítico, yo no digo yo, digamos, tantos artistas que, es decir, yo necesito leer una crítica sobre la última película de Kaufman para decidir si la veo o no. Ya Kaufman dialoga conmigo directamente. En un momento un crítico me lo acercó porque yo no tenía idea quién era Kaufman ujú, o como con Woody Allen. Es decir, yo no voy a esperar la crítica para saber si voy a ver o no una película de Woody Allen. ujú. Eh, entonces, entonces, eh, entonces hay una relación que va modificándose y va cambiando a lo largo de los años con la crítica. Claro. Eh, Javier, ¿sabes que Anne Bogart, una directora americana, dice que toda obra debe tener algo de erótico, de erotismo, y que todo director debe tener algo de violento, en el sentido de férrea disciplina? ¿Cómo te casas con estas dos cosas? Con el tema de la violencia y con el tema del erotismo o esa posibilidad de seducir. Mira, son los dos temas, son los dos grandes pilares de la teoría freudiana, ¿no? Muerte y sexualidad. Entonces, están instalados o sea, forman parte tan sustancial y primaria de nuestro inconsciente como sujetos, que evidentemente con eso nos estamos dialogando permanentemente como espectadores. Son dos elementos que curiosamente la violencia y el erotismo son las dos cosas más difíciles de mostrar en teatro y por lo tanto las más atractivas de encontrar maneras y modos para que esto se muestre. Y son dos elementos que están permanentemente en mi cabeza. Por supuesto que el hecho de hacer teatro, de hacer arte, es un acto erótico. Es decir, hay un acto de seducción de la obra de teatro frente a los espectadores. Es un acto, ¿no? Es una danza de apareamiento prácticamente, una función de teatro entre lo que pasa en el escenario y lo que pasa en la platea. Muy bien, quiero saludar a Jaycee, a Rosana, a María Luisa, que están por aquí conectadas. Javier, ¿has sentido vergüenza con un trabajo? ¿Te has sentido tan expuesto? O no sé, el conjunto de decisiones que tomaste te abruma como para sentir pena, vergüenza. Se congeló Javier. Javi, ¿estás ahí? Se salió Javier. Espero que sí, se salió porque tiene problemas de internet. Un poquito de paciencia. Ya estamos terminando. Estamos en la recta final, en las respuestas rápidas o preguntas, ronda de preguntas rápidas. Y ya viene Javier de nuevo. Tuvo seguro un problema con su internet. Muchas gracias a Sebastián, que está por aquí. Florencia, saludos. Están desde Salta, Argentina. Un saludo. Fabiana, gracias por acompañarnos. Pau, Iván, qué gusto me da que estén por aquí. Esta serie de live pues ha sido un éxito porque son muy generosos
nuestros invitados, Javier, uno de ellos, por ahora llegan a su fin. Encantados de tenerte, Rosana. Un saludo. Guerrera, la pregunta obviamente del teatro combativo fue cuando te vi que estabas conectada. Te mando un saludo, Rosana Hernández. Qué privilegio tenerte, Guerrera, directora de allá de Caracas. Compañera de ese taller con Javier, sí, Rosana. Coincidimos ahí. Rubén, Paulina, saludos. Genial entrevista, muchas gracias. Se hace lo que se puede y es un reto con estos invitados y estos aprietos en los que me meto. Pero sí, son personas interesantísimas. Vale mucho la pena abrir estos espacios de comunión y de comunicación para poder reflexionar con estas grandes personas, estos temas que a veces las entrevistas son un gran medio para poderlo lograr. Tal vez Javier está conectando su teléfono, a lo mejor se quedó sin batería porque le escribimos y no le llega. Les pido un par de minutitos más, a ver si podemos terminar estos 10 minutitos con él, con estas últimas preguntas y despedir como se debe. Lore, saludos. Qué bueno que les ha gustado la entrevista. En la cuenta arroba Grupo Emergente, en esta cuenta, ustedes pueden encontrar videos de live anteriores. Tenemos 8 semanas haciendo estos live los lunes y hemos entrevistado a importantes personalidades, actores, directores de México, de Venezuela, de Argentina. Pueden ver las diferentes luego entrevistas poco a poco, ahí se ponen al día. Y bueno, esto es una primera temporada, ya llegó Javier. Ya después seguro volvemos con más. Javier, qué bueno. Javier. Hola, Javier, qué bueno. Se me la batería del teléfono. Sí, me lo imaginé, porque te Me escribimos y ahí. está consumiendo. Ay, qué pena que estamos consumiendo tu tiempo y tu energía, pero gracias por regalarnos este tiempo. Ha sido una entrevista realmente especial, Javier. Te agradecemos mucho a las personas que están aquí. Apenas te fuiste empezando a escribir. Qué interesante lo que estamos hablando y qué bueno que nos has regalado todo este tiempo. Muchas gracias, de verdad, honrado No, un placer. del Era día de una hoy. broma, ya sabes cómo somos los argentinos. Sí. Oye, te preguntaba si has sentido vergüenza, pena, si algo te has sentido tan expuesto en algún momento con un trabajo, con el conjunto de decisiones que tomas para hacer la obra, que la vergüenza te haya llegado. Dicen que no está ni mal que eso ocurra. Pero vergüenza, ¿cómo? Pues esta pena o esta vergüenza de sentirte tan expuesto, de estar ahí, digamos, tanto de ti, estar ahí presente, que tengas, yo lo identifico con esta sensación de no querer que casi ver de lo que sientes que está ahí expuesto de ti, ¿no? De la magnitud de lo que estás mostrando. Sí, eso está siempre siempre está presente, ¿no? El arte, el teatro es un disfraz que nos Mm. ponemos para mostrarnos y ocultarnos al mismo tiempo. A veces nos sentimos posición que la tememos porque la opinión, ¿no? Sentimos que nos puede, la opinión, ¿no? De los que eh, aprecian o no nuestro trabajo nos puede llegar a afectar, pero también hay una cuestión, digamos, de exposición inevitable que es más personal, ¿no? Qué sé yo, y es como cuando yo hice Nunca estuviste tan adorable, que era la historia de mi familia, y no era que contara ni mostrara grandes secretos, pero no dejaba de ser no dejaba de ser una intimidad, de exponer a gente querida, a mi madre, a mis tíos, ¿no? Que aparecían en la obra como personajes, y eso es, ¿no? Como sumamente, a veces, ¿no? Uno dice, uy, 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 ¿qué va a pasar acá? Pero no, eh, no sé, quizás cuando dice Casino, ¿no? Que era una obra, digamos, sobre la guerra de Malvinas, con una propuesta muy, muy,
como bastante fuerte o controvertida, ¿no? Sobre la homosexualidad en ese momento. Era como que no lo sentía así cuando lo estábamos preparando, pero cuando se anunció, había como una reacción de cierto público, por lo menos de lo público, ¿no? Como eh, como un poco violenta, y me sentí muy raro en ese momento. Pero en general yo no ejerzo un arte contestatario, petardista, porque sí, o sea, si yo quiero decir algo o artísticamente, eh, sé por qué lo hago y sé defenderlo también. Entonces no tengo no suelo tener ese sentimiento que describías. Ok, ok. ¿Cómo te llevas con los estereotipos o los referentes? ¿Los incluyes con frecuencia? ¿Le das a los actores referentes? Por ejemplo, haces un personaje que se te viene a la mente Stanley de un tranvía llamado Deseo. ¿Se lo sugieres al actor o lo dejas que esté como que no influido por estos a veces muy fuertes, ¿no? Estereotipos No, o no, referentes. jamás, jamás, jamás. Y si se me ocurre, me lo callo porque es lo peor que le puedes hacer a un actor. Ok, ok. Muy bien. Vestuario de hombres. Esa obra particularmente no podía dejar de mencionarla porque me interesa mucho de tu obra. Tuve la oportunidad de trabajarla en un país muy convulso, muy violento. Tuve una experiencia muy padre con un grupo de personas interesantísimo en ese momento. Y te lo platicaba después, te decía que fue muy intenso, fue un sueño cumplido y fue una obra que tiene sus fanáticos y sus detractores. No sé si te ha pasado con el montaje de esta obra o con otras personas que hayan hecho esta obra por ese tono hiperrealista, por lo que ocurre y lo que genera en el espectador, que es una gran cantidad de sensaciones, ocurre mucho en tu teatro y es algo que yo reconozco totalmente como positivo porque te invita a pensar, no puedes como dar una conclusión o una opinión única sobre lo que te ha producido, sobre lo que has visto. ¿Cómo esta obra ha jugado en tu vida, en tu obra? Mira, la obra fue curiosa, o sea, no, Buenos Aires fue muy, muy bien recibida. Me acuerdo cuando la montaste en Caracas, que me acuerdo de esa división de aguas que había habido. Incluso me acuerdo que me enviaste, ¿no? Si no me equivoco, como había como una especie de crítica y contracrítica, ¿no? Como de alguien que decía que era una cosa que la tiraba bajo un tren, y otro que decía que no me acuerdo cómo era, pero o sea, Seguramente, yo tampoco bien, pero sí se generó eso. O sea, es- se hizo, bueno, se hizo en Eric Morales la dirigió en México con muchísimo éxito. sí, sí, Eh, sí. es Pablo Perroni, para una los mexicanos que nos ven, estaban grandes actores ahí y era como una escuela del CEA de Televisa como una parte de la escuela que llevó a cabo la obra, ¿no? Tuvo Sí, mucho o sea, éxito, sí. bueno, yo de hecho, que era una obra, que era un díptico, que era vestuario de hombres y vestuario de mujeres, que en Buenos Aires las hacíamos en forma simultánea, es decir, la gente podía ver una y después ver la otra, y fue una experiencia, fue un experimento, fue un experimento prematuro acerca del género, ¿no? Que hice, y además, y creo que también una obras muy, por un lado, hiperrealistas, lúdicas, violentas, o sea, muy violenta, y con el condimento, digamos, del nacionalismo, ¿no? Que hacía ¿no? Que diera un poquito de urticaria. Eh, y me pasó una cosa cuando la hacíamos en Buenos Aires, en el Callejón. ¿Vos la habías visto en el Callejón, sí? ¿O no? ¿La habías No, visto? Ah, no no, la no, viste en el Callejón. Bueno, el no, Callejón no. se hacía, la platea estaba adelantada, y era
el público estaba muy, muy cerca, estaban arrinconados contra la pared del fondo, y entonces toda la violencia, los desnudos, las duchas, todo eso estaba muy cerca, entonces el público estaba como muy, así, Invadido, invadido, ¿no? Como, intimidado por la función. Y luego le claro. hicimos en otros teatros, porque nos invitaron a hacer funciones en otros lugares, donde eran teatros más convencionales, con un escenario, y con un poco de distancia la gente la disfrutaba más. Mm. No, la proximidad esa de la violencia que me parecía tan interesante, ¿no es cierto? O de esa intimidad violenta de esos cuerpos, que la proximidad generaban algo, la con un poco de distancia, con un poco de metros de distancia, generaban como mucho más empatía. Fue una cosa muy curiosa de observar. Sí, y ahora que lo mencionas, tuvimos nosotros unas funciones en el Festival Internacional de Teatro el año siguiente, que la presentamos en temporada larga, en un espacio reducido también, el Centro Cultural BOD. Y después de eso, entonces, en el festival estuvimos en un teatro, el Teatro Katia, un teatro inmenso, y fue otra cosa, es verdad, el público no se sintió, o sea, fue mucho más empático el espectador, en general, en general. Sí, pasaba eso. Qué interesante, gracias por ese comentario. El futuro, Javier, ¿qué va a pasar con Javier ahora? ¿Qué planea? ¿Va a estar más en su espacio callejón o va a estar más en la calle Corrientes o va a estar en ambos? ¿Qué se viene por ahí? También lo Mira, digital, lo virtual, esto de las funciones streaming, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Lo vas a no, incluir ahora en tu no, trabajo? hemos hecho un ciclo de obras online que ya estaban programadas. El streaming no me gusta, no me interesa, bueno, no es lo que me gusta. Estamos tratando de sobrevivir en el teatro. El futuro inmediato tiene que ver con lo que estoy escribiendo, que no tiene, eh, ahora no sabremos cuándo saldrá, podrá salir a la luz. Y algunos proyectos que pueden estar, que me interesan, alguno que tiene que ver con el audiovisual, como una especie de serie que está dedicada al tema de la actuación a través de una ficción. Y luego esperando, qué sé yo, o sea, toda esta situación que empezó hace tantos meses, ha obligado a postergar una cantidad de proyectos que espero que se retomen, que no se cancelen Mm. a todo nivel, desde ir a México, de trabajar en México, en Nueva York, en Irlanda, en España, aquí. He postergado tantas cosas que no me quiero ni acordar para no deprimirme. Claro. ¿Qué le dirías a la gente que ha considerado este año tirar la toalla, dejar el teatro, ponerse a vender, aquí le dicen tamales, o sea, ponerse a vender comida, hacer otra cosa Y bueno, si no hay, porque lo consideran no inviable? si no hay otra manera de hacer ingresar un poco de dinero para poder mantenerse, y diría está muy bien. Ahora, el arte es posible en el mayor de los encierros, es decir, si nos gusta el arte lo vamos a poder consumir, aunque ni siquiera necesitamos internet, con el libro que tenemos en casa, leerlo, escribir una historia, es decir, eh, quizá esta situación es una prueba de fuego respecto de nuestra apetencia por el arte, ¿no? Porque a veces el teatro es arte, a veces no lo es, a veces es sencillamente espectáculo y necesidad de mostrarse, y también es una posibilidad de hacer un negocio, y nada de eso me parece mal. Pero si está en juego la sensibilidad artística no la mata ningún virus. Es así, es así. Y prueba de ello es que estamos haciendo este live el día de hoy y todas las personas que nos han acompañado. La última pregunta. Eh, ¿Qué le dirías al Javier de sus inicios? Al Javier soñador, al Javier que no sabía nada de lo que iba a pasar, el Javier tal vez inseguro, encontrando su lenguaje. ¿Qué le dirías ahora con este paso del tiempo? Mira, la verdad es que no sé si le diría algo, le preguntaría cosas, sí, sí, te diría algo, le preguntaría cosas, me gustaría saber.
recuperar y recordar cómo pensaba ese Javier. Porque no le diría nada para no alterarlo en su camino, porque no fue tan malo. Sufrí Claro, mucho, definitivamente. pero Sí, al ¿por final qué? te congelaste. Ah, no, estás ahí, estás ahí. Entonces, Sí, sí, sí. le diría, por eso digo, conversaría, digamos, estaría bueno, conversaría con él, a ver, me gustaría, me importaría mucho más detectar con más claridad los sueños del Javier de los 14 15 años, detectarlos con mayor precisión, porque estoy seguro que allí voy a encontrar una gran fuente de inspiración. Claro, claro. Gracias, Javier. Ha sido un regalo esta entrevista para mí y para todas las personas que nos han acompañado hoy. Vamos a dejar esta entrevista pública para que puedan verla otras personas en el futuro. Te mando un abrazo. Eres un grande, te admiro muchísimo. Soy fan de tu trabajo, de tus obras, de tu persona. Y bueno, a la orden siempre aquí tienes un amigo, temporalmente en México. Aquí me ha ido muy bien, gracias a Dios. Pero me encantaría en algún momento coincidir. Tienes un actor a la orden, un asistente de dirección, lo que requieras, aquí ando. Genial. Bueno, gracias. Me alegra mucho de platicar contigo y que saber que estás bien y contento. Así que una gran alegría y fue hermoso charlar contigo y poder pensar en voz alta. Y gracias a todos los que se sumaron y que estuvieron atentos a esta conversación. Así que te mando un abrazo enorme y estemos en contacto, ¿sí? Claro que sí. Igualmente para ti, un fuerte abrazo. Chao Javier, chao a todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos.